Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama El Rey Burgués, del escritor Rubén Darío y está dentro del libro Azul. Azul es un libro del año 1888, fue publicado en esa época y se considera como el iniciador del modernismo. Por eso Rubén Darío y este libro es tan importante. Influenció mucho en los escritores de la época y después, así que es uno de los escritores más importantes, incluido con este libro, ¿no? Que este libro contiene tanto cuentos como poesía. Yo la semana anterior hice otro cuento de él, de este libro que se llama El pájaro azul, que lo pueden ver en mi video, y ahora quiero traerles El rey burgués, ¿no? Que también tiene ciertos tópicos del cuento anterior que ahora lo voy a contar. Eh, Hay que saber que para entender bien este cuento, como dije, tiene que ver con el modernismo y el modernismo tiene ciertas características, como por ejemplo tiene un lenguaje preciosista, estilista, es un poco una crítica a la modernidad, porque en esa época ya había el consumismo, ¿no? Y al artista se le trataba un poco, bueno, se le trataba mal, se le olvidaba. eh, y lo curioso, ¿no? En esa época ya había eso, ¿no? De pensar solo en el dinero y en crear cosas, en el trabajo manual, y se despreciaba un poco el trabajo intelectual, el trabajo del artista, ¿no? Que es algo que incluso vemos hasta el día de hoy. Por eso es un libro y un cuento que sigue pasando, ¿no? Rey Burgués también vamos a ver una crítica a la burguesía, a esas personas que escalan socialmente y tienen dinero y poder, pero que no son personas que les importe realmente el arte. Por más que este rey dice, era muy aficionado a las artes, ¿no? Favorecía a los músicos, a los pintores, escultores, boticarios, barberos y maestros de esgrima. Por más que era una especie de mecenas, le daba dinero a estos artistas, critica que por su carácter burgués era una persona que todavía tenía un mal gusto, ¿no? Podía ser artista, pero con mal gusto, no le gustaba realmente el arte, no sabe lo que significa el arte. Y vamos a ver luego en este cuento que el arte lo ve como algo materialista, utilitarista, ¿no? Entonces acá hay esta crítica. Gran parte de las primeras palabras se refieren a todo lo que tenía este rey, ¿no? Eh, Dice, el rey tenía un palacio soberbio donde había acumulado riquezas y objetos de arte maravillosos. Y luego te empiezan a hablar mucho de lo que tenía, ¿no? Y eso, claro, esta es la crítica al materialismo, ¿no? Bueno, como es una sociedad más moderna, 1888, ¿no? Ya estamos finales del siglo XIX, ya comienza la industria, la revolución industriales, a comprar las máquinas, todo lo importante es el material. Entonces, se dice todo lo que tenía este rey, tenía lacayos, tenía cosas inmensas, se habla que también tenía cosas griegas, incluso japonerías, chinerías. Al mencionar estas cosas griegas, japonesas, chinas que tiene, sí, se hace el carácter del modernista de hablar acerca del mundo exótico, del mundo fuera del país donde están hablando, ¿no? De otras culturas. Bueno, entonces este rey era un mecenas, o sea, una persona que ponía para los artistas, pero todo a su favor, ¿no? Entonces un día eh, le traen a su palacio a un poeta y dice, un día le llevaron una rara especie de hombre ante su trono, donde se hallaba rodeado de cortesanos, de retóricos y de maestros de equitación y de baile. ¿Qué es eso? Preguntó. Señor, es un poeta. El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, sensontes en la pajarera. Un poeta era algo nuevo y extraño, ¿no? Aquí es gracioso, bueno, irónico, ¿no? Que diga, le trae un poeta y dice, ¿qué es eso, no? Como él no sabía, no tenía ni idea que era un poeta. Aquí ya vemos que Rubén Darío nos muestra de alguna manera cómo está desprestigiando a los escritores, a los poetas, ¿no? Porque este rey no era que no le gustara ningún arte, dice que sí le gustaban los músicos, escultores, pero al poeta ya lo veía como un arte menor que incluso ni siquiera lo conoce. Luego el poeta empieza a hablar, ¿no? Habla obviamente de una manera bonita, ¿no? Y de una manera elocuente, y habla de la inspiración, del arte, incluso de cosas subjetivas, que lo material no es importante, sino el arte en sí, ¿no? Señor, el arte no viste pantalones, ni habla burgués, ni pone los puntos en todas las is. Él es a gusto, tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo y amasa la greda con fiebre, y pinta con luz y es opulento, y da golpes de ala como las águilas, o zarpado como los leones. Entonces, bueno, así habla, ¿no? Pero a este poeta no le está yendo bien y tiene que comer, ¿no? Porque no tiene dinero.
Entonces, uno de los súbditos del rey, que es un filósofo, le dice, señor, ¿y si lo ponemos en una parte del palacio y cada vez que usted pase le damos una cajita de música y él simplemente tiene que girarla y va a sonar una melodía y usted pasa? Y el rey dice, sí, me gusta la idea, mejor así, ¿no? Es decir, dicen, él es poeta, bueno, no quiero que hable, que nos meta sus ideas raras, que su subjetividad, sus cosas raras, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo algo utilitarista. Va a ser un artista porque va a tocar música, aunque de manera automática. Claro, y ahí está la automatización del arte, ¿no? De no pienses, no vayas más allá, simplemente, bueno, te vamos haz por el dinero, y en este caso algo tan inútil o como simplemente mover algo para que suene, ¿no? O sea, ni siquiera está tocando, sino solo tiene que mover la cajita musical. Entonces, de alguna manera, Rubén Darío critica de cómo ven el arte en esta época, ¿no? Como algo materialista, ¿no? Que es algo que la literatura no debe ser, ¿no? Aunque hoy día sí vemos que muchos escriben solo por la fama y dinero, ¿no? Bueno, entonces ahí está la crítica. Bueno, entonces un día él acepta para tener algo que comer, así que acepta ese trabajo. Y un día, pero este trabajo lo habían dado por dar, ¿no? No es algo que lo querían usar, entonces se olvida que está ahí. Y un día hace mucho frío, se van, bueno, al palacio, y un día salen y lo encuentran a él, ¿no? Pero ya muerto. Dice con una sonrisa amarga en los labios y todavía con la mano en el manubrio, ¿no? Una sonrisa amarga, ¿qué quiere decir eso? O sea, yo siento que el poeta lo hizo y estuvo ahí pero con una vergüenza, ¿no? Porque lo están humillando, entonces por eso una sonrisa amarga, una sonrisa de vergüenza, ¿no? Y al final muere, ¿no? Es alguien que lo han sacado de su lado artístico, lo ha metido ahí, muere de tristeza, de frío, y sobre todo muere olvidado, ¿no? Porque se habían olvidado de él hasta que pasaron por ahí de nuevo. Entonces, como dije, menciona muchísimas cosas eh, interesantes que hasta el día de hoy podemos ver, ¿no? El olvido a los poetas, a los escritores, los que hacen arte hoy en día es simplemente por dinero, por algo materialista, bueno, critica a la burguesía, hay ciertas cosas, bueno, vemos mucho de las características del modernismo, ¿no? Eso está escrito de manera bella, ¿no? Preciosista, de manera estilista, algunas referencias a lo exótico, también a Francia, menciona un pintor francés, porque el modernismo siempre va a mencionar algo francés, entonces, bueno, es un cuento bastante interesante y triste, ¿no? Por más que al comienzo dice, amigo, el cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Un cuento alegre, así como para extraer las brumosas y grises melancolías. Es lo que es un cuento alegre y al final vemos que nada, que es un cuento bastante triste, pero real. Bueno, espero les haya gustado. Si les gustó el like, suscríbanse, comparten. Muchas gracias.